Hace unos instantes le decía a Héctor, a quien le doy la bienvenida, Héctor, en esta mañana de viernes. Gracias, gracias. Bienvenido una vez más y mil bendiciones, hermano. Estas no son casualidades, ¿verdad? No. Entonces, le preguntaba a Héctor que si es malo decir María, la Madre de Dios. Entre otras cosas porque en la oración de María dice Santa María, Madre de Dios. Sí, eso es lo que inventó la Iglesia Católica, ¿no? Ajá. Esto no está en la palabra. Eso es un dogma de la Iglesia Católica. Se llaman los dogmas de la Iglesia Católica, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. María fue una mujer como un instrumento, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, hombres común y corriente como lo somos nosotros también. El papel de ella fue que encarnó a través del Espíritu Santo Jesús. Ajá. Para que pudiera ser un hombre como nosotros y demostrar que en este cuerpo se puede hacer la voluntad de Dios. Muchos dicen que es difícil, que no se puede, pero Jesús dice que sí, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, negarnos al yo, al egocentrismo y hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de otro es difícil. En importancia de las mujeres en la historia de la humanidad, podíamos destacar a quiénes más, Héctor. ¿A Sara? Bueno, Sara tuvo errores, ¿verdad? Y el punto, la mujer, históricamente desde la creación, la mujer falló, Eva falló. Uh-huh. Y tal parece que es muy dada la mujer al engaño a través de las palabras. Es más fácil engañar a una mujer y es más fácil que ella crea en la mentira que en la verdad. Entonces, así como Eva fue engañada, Adán no fue engañado, dice Pablo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en pecado, en transgresión, falló y entró al mal. ¿Eso no es estigmatizar a la mujer? El punto es que el problema se inició allá en el Edén. Ajá. La mujer es ayuda idónea, pero a veces ser ayuda idónea son inteligentes y todo. El enemigo la coge y la convence. El caso de Sara que tú me dijiste ahorita, ¿no? Uh-huh. Cuando los ángeles llegaron a darle, era Abraham de 75 años cuando le fueron a dar la noticia que iba a tener un hijo, a pesar que Sara ya ni menstruaba. Anciana. Sí, y entonces llegaron a dar la noticia que iba a tener un hijo y ella, al escuchar esto, se rió, se echó a reír. Y entonces los ángeles dijeron, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Entonces el punto es que, y tendrás un hijo y se llamará Isaac, que quiere decir risa, porque te reíste. O sea, no creyó. Entonces el punto es quién le puso en la mente que se riera, ¿verdad? Que no creyera. El caso de Sara también, cuando Dios le dice a Abraham que iba a tener ese hijo, pero pasaron 24 años, a los 99 que viene a tener a Isaac. Pero en ese lapso de tiempo, ella, bueno, alguien le puso en la mente a Sara que acuéstate, de pronto no es así, acuéstate con la esclava, Agar, la esclava, y tuvieron a Ismael, los ismaelitas, que son los árabes hoy, uh-huh. Enemigo número uno de Israel, ¿no? Entonces, ¿quién le puso en la mente a ella para que dijera que se acostara? Y después, Satanás, cuando te tienta a ti, después te ataca y te condena. Entonces ella le llegó a decir, bota a esa mujer de por ahí, sácala de aquí porque ahora quiere ser mejor que yo. Entonces, y ya yo tengo un hijo. No. Todavía no lo había tenido. Todavía no lo había tenido.
Entonces el punto es ese, que ella se desesperó, quiso ayudar a Dios en el plan que Dios había hecho ya y la promesa que le había dado a Abraham. Y entonces mira que ahí la mujer, y si ves muchas mujeres como esta, una de las mujeres más malas de la Biblia fue Jezabel, la esposa del rey Acab, que hizo maldades, que ahí está en la historia de Jezabel en la Biblia, qué fue lo que hizo, ¿no? Entonces el diablo tal parece que utiliza mucho a la mujer es fácil de convencer con la labia. Fíjese que después de la expulsión de Sara, que le dice a Moisés a Abraham que vote a la esclava, porque era una esclava, ¿cierto? Sí. Que la eche, él la bota, la saca al desierto y ella se va con su hijo. Después nace Isaac. Y ese odio que permaneció por años, dicen, sigue todavía, que es el resultado de la guerra que hoy se vive en el Medio Oriente. Por la desobediencia, a no creer en la palabra de Dios. Y mira que por una mujer entró. Por Sara. Los lados, la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac. Esa es la guerra que hoy, esa es la historia de la guerra que se libra. Pero bueno, no nos apartemos, porque la idea era, hoy le vamos a dedicar a la mujer. Entre otras cosas, estamos en la víspera del Día de las Madres. Sí, este mes. Este es el mes de mayo, día... Vamos este mes a hablar de la mujer. Claro. En ese sentido, hablábamos la última vez, el viernes pasado no tuvimos programa, el antepasado, de la importancia de la mujer en la iglesia. O sea, ¿por qué a la mujer no se le permite ser sacerdote? ¿Por qué a la mujer en las Sagradas Escrituras se dice no está para predicar, solo el hombre? ¿Cómo así? Bueno, como dijera Sócrates, allá para la época del año 470 al 399 antes de Cristo, vivió este pensador, ¿no?, griego, y quien escribe esta historia de que solo sé que nada sé, un discípulo de él llamado Platón, ¿no? Este es un gran pensamiento, y yo siempre digo esto: yo solo sé que nada sé, lo que sé me lo ha enseñado la palabra de Dios, porque la he estudiado. Si no escudriño, si no estudio la palabra, no sé nada. Entonces la respuesta siempre la tiene Dios a través de su palabra, porque el problema que se radicó allá en el Edén, desde ahí, cuando Dios le dijo: por cuanto escuchaste a la serpiente, le dice: aumentaré en gran manera los dolores en tus preñeces, el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces de pronto estaban en el mismo nivel, ¿no?, hombre y mujer, como tú decías. Pero por haber fallado, el marido es cabeza de la mujer, y ser cabeza, la cabeza es la que piensa. Entonces Dios desde ahí siempre se dirigía a los hombres. Llamó a Noé, llamó a Abraham, siempre se comunicaba era con los hombres. No es que es machista, sino que la mujer falló, y Dios conoce que así como el enemigo la engañó allá, la puede engañar acá en la iglesia de Cristo para que enseñe otras cosas que no son. Entonces vamos a la palabra. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, los versículos 33 y en adelante. A ver qué nos dice la palabra acerca de este problema que se inició allá.
dice, había un problema en la iglesia de Corinto, que había desorden en las lenguas, en las profecías. Todos querían hablar, y todas, y más que todas las mujeres las que más querían hablar. Y dice así el versículo 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, ¿no? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En el primer siglo, en la iglesia, este es un mandamiento para la iglesia del primer siglo, ¿no? Como no se había revelado el nuevo pacto, los 27 libros del Nuevo Testamento, entonces por eso es que habían profecías, habían lenguas, hablaban idiomas. Los idiomas eran para los inconversos, para cuando alguien llegara de otro país se le predicara el evangelio, ¿no? Y como no existían el Nuevo Testamento, la palabra de Dios neotestamentaria, ¿no? Estos 27 libros no existían. Por eso se fue dando así en parte la voluntad de Dios por medio de las profecías en el primer siglo, para estos hermanos en el primer siglo. Y dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Punto. Termina la idea allí el apóstol Pablo. Y comienza en el 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, coma, hay una coma aquí, como en todas las iglesias de los santos, indica la coma que sigue la misma idea, ¿no? Estos versículos traen confusión a veces, porque no fueron inspirados por Dios. Los eruditos y fueron los que colocaron esto como para mayor entendimiento de la palabra, pero a veces trae confusión. Entonces dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, coma, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Es importante la parte B del versículo 33, cuando arranca con la otra idea, porque pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, punto. Final, termina la idea que venía hablando de los profetas, de las lenguas, de todo esto. Entonces arranca con otra idea, como en todas las iglesias de los santos, coma, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las iglesias de los hermanos de la iglesia del Señor, en el primer siglo, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Galacia y todas estas iglesias que el apóstol Pablo había establecido, ya él había ordenado este mandamiento. ¿Cuál? Dice aquí, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen. Hoy los pastores dicen, no, que las mujeres de los corintios eran desordenadas y por eso Pablo mandó a que se callaran ellas, ¿no? Porque a ellas les gustaba hablar mucho. Aquí está diciendo, como en todas las iglesias de los santos del primer siglo, todas las que existían y todas las que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, en estas cartas vemos todas las iglesias que él estableció. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo en casa, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Estos hermanos se volvieron tan arrogantes y tan desordenados que pensaban que la palabra solamente había salido de ellos, ¿no? Uh-huh. Y por eso era que profetizaban con tanto desorden a toda hora. Y entonces dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Para aquellos pastores que dicen que Pablo era machista, porque era judío, por eso mandó a que la mujer callara, no solo en Corinto, sino en todas las iglesias. No, es que él era machista. Pero mira que aquí nos está diciendo, mas si alguno ignore, ¿no? Pero hágase todo decentemente y con orden. Así que, hermanos, procurad profetizar y no olvidáis el hablar en lenguas, a este desorden que había allí, ¿no?
Pero mira que aquí encontramos una gran verdad. En todas las iglesias del primer siglo, las mujeres callaban en las congregaciones, como también la ley lo dice. Ahora, ¿por qué Pablo manda a callar a las mujeres en el primer siglo y todos los siglos venideros? Aquí nos lo va a decir él mismo en la organización de la iglesia, en la segunda carta a este evangelista Timoteo, que le tocó organizar la iglesia en el primer siglo. Dice lo siguiente, primera de Timoteo, capítulo 2. Y esta primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo le da unas recomendaciones. El capítulo 1, las advertencias contra las falsas doctrinas, ¿no? El ministerio de Pablo le da las instrucciones sobre la oración. En el primer siglo, a Timoteo, era evangelista, le tocó organizar la iglesia en el primer siglo. Y por eso aquí le coloca todas las instrucciones sobre la oración. También encontramos los requisitos para los obispos, ancianos o pastores. No dice obispas, no dice ancianas, sino en masculino. Requisitos de los obispos, ancianos y pastores, ¿no? Requisitos de los diáconos. Y el puesto de la mujer en la iglesia lo encontramos en esta primera carta, en la organización de la iglesia en el primer siglo, capítulo 2, cuando dice, en los versículos del 11 al 14, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Sujeción, debe estar sujeta. ¿A quién? Al varón. Dice aquí, aprenda con toda sujeción, porque no permito, en imperativo, dice aquí el apóstol Pablo, no permito a la mujer dos cosas, dice aquí, ¿no? Enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. Wow. Cuando una mujer se para en el púlpito a enseñar, así sea un corito, y que hayan hombres ahí, está pecando. Porque aquí la voluntad de Dios, la revelación del Espíritu Santo que nos está dando el apóstol Pablo aquí, en cuanto al puesto de la mujer en la iglesia, nos está diciendo claramente, no permito a la mujer enseñar, uno, segundo, ni ejercer dominio sobre el hombre. Cuando una mujer enseña en la congregación, está ejerciendo dominio sobre los hombres que están allí, porque el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y hay un orden divino. Dios, cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Eso dice 1 Corintios capítulo 11 del 3 en adelante, ¿verdad? Entonces aquí, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque debe estar en silencio. ¿Por qué? Ahí mismo dice el porqué en el versículo 13. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y después Eva. Uh-huh. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y Adán no fue engañado. Adán sí sabía que eso era malo. Sin embargo, comió del fruto. Pero la mujer fue la que fue engañada con astucia. Como dice Pablo en 2 Corintios 11. Bueno, hay cosas que uno a veces no entiende, ¿verdad? Porque somos terrenales, somos seres humanos y a veces no investigamos, no estudiamos la palabra. Sí. Digamos que en ese momento de la historia, fíjate tú cómo justifican lo de Adán, diciendo, no, él no pecó, la que pecó fue ella. No, él pecó, porque él sí sabía que no podía hacer eso. Entonces, si sabía por qué la responsabilidad toda recae sobre la mujer y se le impide a la mujer enseñar las Sagradas Escrituras. Porque Dios lo dijo, el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, aumentaré los dolores en tu preñez. Desde ahí en adelante, Dios no tiene en cuenta
para su voluntad, llamaba a los hombres, los cabezas de familia, porque el marido es cabeza de la mujer. Héctor, es un orden divino. Escúcheme, el Nuevo Testamento, ¿cierto? Trae 27 libros. Sí. ¿Quién escogió los 27 libros? Bueno, eso digamos, los eruditos, los encargados en el año 150 se recopilan los 27 libros del Nuevo Testamento, y ya con el tiempo, en el año 396 es que se vienen a llamar como libros inspirados por Dios y fueron canonizados como libros sagrados de Dios, con toda la voluntad de Dios, a través de Cristo, ¿no? Estos 27 libros, por los eruditos, por los traductores, por los encargados, los masoretas y todo esto que hacían. Porque dicen algunos investigadores que hubo manipulación en la escogencia de los libros, que unos no fueron tenidos en cuenta cuando se hizo la selección, ¿verdad?, para incluir estos 27 libros. Habían más. De hecho, se ha dicho que los apóstoles escribieron, que lo que es más, María escribió. Eso no lo dice la Biblia. No, por eso, es que la Biblia no lo dice. Porque no hay registros ni aparecen, porque un grupo de hombres, de seres humanos, escogieron bajo la inspiración de Dios divina los 27 libros. Si esto no fuera así, fuera como tú dices, con el hombre, Ajá. y esto fallaría todo. Pero todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, concuerdan en todo el mensaje que se encuentra allí, y es el Evangelio de Cristo, y todo concuerda. Entonces ese es el punto, que si eso no fuera así, el apóstol Pablo no hubiera dicho en segunda de Timoteo, también a este evangelista, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 4 cosas. Primero, enseñar. La palabra nos enseña mucho, ¿no? ¿Qué puedes aprender tú de Noé? ¿Qué puedes aprender tú de allí de Sodoma y Gomorra? ¿Qué puedes aprender de la Torre de Babel? Querían ir al cielo a la manera de ellos, pero no es a la manera de ellos. Y el hombre quiere ir al cielo a la manera de ellos. Y ellos, por eso Dios les confundió las lenguas. Para que no es así. No es con un edificio, con una torre que ellos iban a hacer. No, así no es. Es a través de Cristo. Ya Él había prometido al Mesías desde el Génesis 3:15. De manera que no es a la manera de él. Y ahí aprendemos. Entonces, toda la escritura es útil para enseñar, para corregir. Nos corrige. Si tú te dejas enseñar por la palabra, te vas a corregir. Claro. Entonces nos enseña, nos corrige, útil para enseñar, para corregir, para instruir, ¿no? Para redarguir, nos redarguye. La palabra, cuando tú la lees y ves, porque la palabra nos desnuda, ¿no? La palabra es espada de doble filo que penetra los tuétanos, las coyunturas, las intenciones del corazón. Eso hace la palabra, porque es inspirada por Dios y revelada por su Santo Espíritu. De manera que eso hace la palabra. Es más, ella nos va a juzgar en el día postrero. Es a través de la palabra, no de las religiones inventadas por los hombres. El punto es, entonces, la palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir. Nos instruye, si te dejas instruir por la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir la perfecto? Completo. Esté completo, enteramente preparado para toda buena obra.
Si tú estudias la palabra y te dejas enseñar, redarguir, corregir, instruir, vas a estar preparado para toda buena obra, no para las malas obras de los vicios y de tantas cosas y equivocaciones del hombre. Entonces, de manera que si la palabra nos hace perfecto, es porque este libro es perfecto, completo, no le falta nada. No, fíjate, pero ¿cómo calificar a quienes aseguran que los 27 libros fueron escogidos para eso, para que no hubiese contradicción, para que todo concordara y no significara eso, yo diría que de pronto la falta de credibilidad en las escrituras? El ejemplo está, el hombre ha intentado desmentir a Dios, los científicos y todos están tratando de decir tantas cosas, pero mira que terminan creyendo en Dios y no han podido destruir la Biblia. Muchos este hombre que quiso destruir la Biblia, allí se hizo la primera imprenta, la de Gutenberg, donde se imprimió la primera Biblia, por medio de Martín Lutero, ¿verdad? Allá se tradujo la Biblia y por eso todos, tenemos la Biblia por medio de Martín Lutero y este hombre que trató de desmentir a Dios, ahí se hizo una imprenta para hacer Biblias. De manera que el hombre, aunque intente, este libro se ha comprobado, todo lo que está escrito aquí se ha cumplido en la historia, al pie de la letra. Lo que falta es la venida de Cristo, pero todo se está cumpliendo. Que la tierra era redonda, como dijo Cristóbal Colón, ya Isaías lo había dicho. ¿Cierto? Y Dios nos está enviando señales desde hace rato. Sí, y eso está, todo está. El sol calentará 7 veces más. Ahí se está cumpliendo. ¿Cuántos no se están muriendo ya con el calor? En Montería ayer llegó que a 45 grados, no sé, me estaba diciendo alguien allí. Escuché eso. Entonces todo eso se está cumpliendo. El punto es, la Biblia no se equivoca, que se equivoca es el hombre. Y todo lo que estaba escrito que Cristo vendría, que iban a hacer en Belén, que todo eso se cumplió al pie de la letra. La Biblia no falla. Que Jesús dijo que iban a ser destruidos los judíos, y fueron destruidos en el año 70. No quedó nada. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y una generación dura 70 años. Y en el año 70 fueron destruidos. De manera que no podemos desmentir la palabra de Dios. Es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y si yo soy perfecto es porque esto es perfecto. Y Santiago dice, puestos los ojos en la perfecta ley, la de la libertad, la de Cristo. La ley de Cristo es la que nos hace libres. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que poner la mira en la perfecta ley, la de la libertad, la de Cristo, la de la doctrina de los apóstoles. Los católicos, en su afán incluyeron estos 7 libros apócrifos, que se llaman apócrifos, quiere decir escondidos. Estos estaban escondidos y los metieron. Pero mira que Jesús nunca citó estos libros. De manera que no hacen parte del canon bíblico antiguo y neotestamentario. Jesús no lo citó, ni los apóstoles lo citaron a estos 7 libros apócrifos. Para nada. Un invento que hizo la Iglesia Católica lo incluyó allá. Precisamente sobre esos 7 libros apócrifos se hizo hasta una serie de televisión, una película. Creo que se llamaba El Código Da Vinci. Algo así. ¿Verdad? En donde no solo se muestra la manera como la Iglesia habría manipulado esos libros, como también todo lo que escondía la Iglesia Católica a través de seres humanos que por naturaleza también somos pecadores, ¿verdad? Hasta cuando decidas no serlo más. Cuando tú decidas no serlo más. Si no te niegas a ti mismo, no puedes ser discípulo de Cristo. Cuando tú te niegas al pecado, como dijera Pablo, ya no vivo yo,
sino que Cristo en mí, sino que Cristo vive en mí, ¿no? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Son palabras mayores. La vez pasada que estábamos hablando, decíamos que es una dificultad terrible Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Claro. Porque tendríamos que ser casi que santos. Es que estamos llamados a ser santos. Jesús dice, sed santo, porque vuestro Padre Celestial es santo. Y Pablo dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no eres santo, no puedes. Por eso dice la ofrenda para los santos. Ahora voy a ministrar a los santos. Y siempre hablaba Pablo de los santos y de los santos. Ese es el énfasis que él hace en la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santo? Apartarse del pecado para Dios. En un mundo convulsionado como el de hoy, está escrito en el Apocalipsis, ¿cierto? La destrucción. En toda la Biblia. De todo. En toda la Biblia está. ¿Se dice que está cerca realmente? La venida de Cristo, sí. Hace 2000 años se escribió este libro de Apocalipsis y Señor, ven pronto. Pero para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Para Él no existe el tiempo. Puede durar. Por eso es que dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Claro, Él sabe cuándo va a venir. Entonces, el punto es, hay que hacer la voluntad de Dios. Y es negarnos a nosotros mismos. Es lo que el Señor manda. Y andar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, mira que nos estamos como que apartando un poquito del tema, sí, de las mujeres, no hemos terminado, y dice, pero es que es interesante, ¿cierto? Sí, sí. Es interesante. Estamos en el mes de la mujer. Y cómo es, y seguramente quienes nos están siguiendo, nos están viendo, nos están escuchando, dirán, es que estas son cosas que el común de la gente se pregunta. Y sobre todo quienes no hemos escudriñado lo suficiente como nos manda el Nuevo Testamento, ¿verdad? Claro. Que es una orden. Escudriñen, las Escrituras, investiguen, lean, comparen, hagan todo lo que esté a su alcance para que no se dejen engañar. Y no sean destruidos, lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo pecó porque no conocía. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y fueron destruidos en el año 70. Todo fue destruido hasta el templo. Bueno, entonces, volviendo al tema de por qué la mujer no debe predicar. Aquí lo dice, no terminamos la idea, dice. Eso es una blasfemia lo que hoy vemos en algunas iglesias a mujeres pastoras. Sí, porque es que mira, Dios no habla de pastoras. Los pastores dicen, pues no, que Séfora, la mujer de Moisés, era pastora, pero era pastora de ovejas. No existía la iglesia todavía. La iglesia existe con Jesucristo. Murió, no había muerto Jesús todavía, no había venido. Y apenas estaban en ese plan, empezando por medio de Moisés, que tenía que sacar al pueblo de Israel y luego ir a la tierra prometida. Y lo último fue el nacimiento de Cristo, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, son textos fuera del contexto que lo toman para apoyar una falsa doctrina. Un solo texto no puede ser doctrina, fuera del contexto. Entonces toman un texto fuera del contexto como pretexto para hacer una doctrina falsa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tener en cuenta la hermenéutica correcta, el tiempo, la época, cuando se escribe, a quién le está hablando. Entonces hoy, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, en la cual tenemos que ceñirnos a la palabra de Cristo y lo que Él nos ha dejado. Cristo le dejó a este apóstol Pablo este mandamiento sobre la mujer
Y Jesús dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Lucas 6:46 lo dice. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, pero estas pastoras no guardan los mandamientos de Dios. Ellas quieren es enriquecerse con el dinero y cualquiera coge un micrófono y pastoras, entre comillas, se ven por ahí en las calles pidiendo plata también en los buses. Héctor, ¿qué hacer en un hogar en donde el hombre no ejerce como la cabeza, sino es la mujer? Uy, tremendo. Es la que va a las escrituras, la que lee las escrituras. ¿Qué pasa en un hogar de esos? Vamos a ver qué dice Dios a través de su palabra. Dice Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante: someteos unos a otros en el temor de Dios. El esposo debe someterse a la mujer al esposo, ¿no? Ajá. Los hermanos también debemos estar en la iglesia, todos sometidos al uno a los otros. Dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, hablando de las mujeres, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Como al Señor. ¿Qué es estar sujeto? Depender de alguien, de algo. De pronto tú estás sujeto aquí a esta emisora porque aquí tú devengas el sueldo y, ¿verdad? Estás aquí todos los días constante, trabajando todos los días. Entonces dice aquí, mujeres, están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Oye, eso, si tú meditas y te pones a analizar, cierra los ojos, ser cabeza, o sea, el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué hace la cabeza? En la que piensa. La mujer tiene que pensar con la cabeza del hombre. Es lo que está diciendo esto. Tu cabeza es la que piensa, tu cabeza es la que ordena. Tu cabeza es la que te dice, alza la mano. ¿Cierto? Claro. Mueves el pie, pero horrible que tú ordenes a la mano moverse y se mueves el pie. Algo está funcionando mal. Tú vas a mover la mano así para coger ese vaso y resulta que se te mueves el pie. ¿Eso qué es? Entonces, ser la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros tenemos que pensar, como dijera Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es pensar como Cristo nos los ha dejado allí todo. Todo lo que Él quiere que hagamos. Que nos reunamos todos los domingos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que el domingo la cena del Señor. Tenemos que ofrendar solamente el domingo, no todos los días. Tenemos que esa reunión hacerla. Fuera de eso, los mandamientos diarios. Andar en santidad, apartados del pecado, no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, no robar, no participar de robo, ni de avaricia, ni de idolatría. Todos esos mandamientos, ese es tener la mente de Cristo. Cuando tú tienes la cabeza, o tú dejas que la cabeza ordene, que es Cristo, la cabeza de la iglesia, es hacer todo lo que Cristo dice. Por eso Pablo llegó a decir lo que te dije ahorita. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Oye, esos son mandamientos que las personas dicen, no, yo como tengo que hacer lo que diga otro. Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él diga. Y eso está aquí. Entonces es lo que le dice aquí a las mujeres. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, una mujer se puede de pronto sujetar en la iglesia, ¿verdad? Pero en la casa no. Ella es la que manda en la casa.
Ella es la que ordena todo, es la que aquí se hace lo que yo diga, no, que yo quiero un arrocito así de... Nada, aquí vamos a hacer arroz de coco o vamos a hacer... Entonces, lo que ella diga, lo que tú decías ahorita, te hace lo que dice la mujer. ¿Será que están haciendo la voluntad de Dios cuando Dios dice, mujer está sujeta a sus maridos en todo? O sea, ese no es un hogar bendecido por Dios. No, mucho menos una iglesia que una mujer esté predicando. Está violando ese mandamiento. Directa e indirectamente lo está violando. Y sabemos que Dios no oye a los ¿Y qué pecadores. castigo hay para esas personas? Bueno, esas personas no están inscribiendo su nombre en el libro de la vida. Yo inscribo mi nombre en el libro de la vida cuando yo camino en la palabra de Dios. O sea, les toca el infierno. Claro, sí, sí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es lo que Ay, dice mi el madre. Señor. Es lo que dice. Y el que no se halló inscrito en este libro, ¿cuándo me inscribo? Cuando yo hago todo lo que Cristo me está ordenando. Aquí, por ejemplo, el caso de la mujer en la iglesia y en la casa, mire lo que está diciendo. Ojo Sí. con eso, mujeres que nos están viendo Sí. y nos están escuchando. Esto no se trata de machismo. Esto no se trata de que yo diga que es que no, está escrito. No, y mira lo que Y dice allá. el problema, escúchame, Héctor, Ajá. de las Sagradas Escrituras es cuando ya tú has leído y ya conocido de la palabra. Tienes mayor castigo que aquel que no ha escudriñado, que no la ha estudiado. No, y antes que se me vaya la idea, Germán, y allá lo que leímos de Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer un sobre porque Adán fue formado primero. Mira dónde viene la cosa. Mm. Y después Eva. La mujer salió del hombre, de una costilla, lo metió en un sueño profundo y sacó a la mujer. La mujer depende del hombre en todo. Ser la cabeza es ser responsable del hogar. El varón es el que responde por el hogar. Y es el que está allí instituido por Dios. Esta es una institución. El matrimonio es una institución de las tres grandes instituciones bíblicas que hay. El matrimonio, el Estado y la iglesia. Son tres, la instituyó Dios. Para los incrédulos, Sí. que yo no sé cómo puede vivir una persona La mujer es la que manda. sin creer. Eso me hace recordar una Aunque por ahí hay un politiquero corrupto, ladrón, que anteriormente decía que él era ateo, que no creía en Dios, pero apenas comenzó en los caminos de la política y tiene una candidatura presidencial, ahora sí cree en Dios, pero cree en Dios por los votos, él no cree en Dios por otra cosa. Entonces, el hecho de esa teoría de la creación, que es la teoría de la Big Bang, ¿verdad? ¿Cómo así? Que hubo una gran explosión. Ah, ya, ese de los materialistas. Sí, los materialistas, por eso te digo, los materialistas, los que no creen en Dios, dicen, no, eso de Dios es mentira. La evolución. La historia se remonta a una gran explosión conocida como la Big Bang, que estalla y el grupo de moléculas se van para un lado, las otras para otro lado, y después se juntan y se fueron conformando las cosas, porque nosotros somos materia, somos producto de células, pero somos producto... Pablo dice que desde los días de vuestros padres todas las cosas permanecen igual. El hombre no ha evolucionado. Si existiera la evolución, ya nosotros no tuviéramos el dedo aquí, el dedo meñique, es cierto. Hace 2000 años Cristo vino y somos los mismos, ¿no? Entonces eso es pura mentira del diablo y de los hombres que quieren saber más que Dios. La sabiduría humana, ¿no? Y mira que ya para terminar, que creo que se nos agota el tiempo, 4 minutos, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento
del agua por la palabra, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa. Y mira lo que notamos aquí, que Cristo siempre hablaba de una iglesia. Hoy existen muchas denominaciones habidas y por haber, para escogerla al gusto de la persona. Aquí se puede tomar, aquí se puede bailar, aquí se puede hacer esto, aquí se puede esto. Son religiones inventadas por los hombres, pero Cristo se ofreció por una iglesia, es decir, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, una, no muchas, que no tuviese mancha ni arruga. Hoy hay iglesias con mancha como las mujeres predicando, ¿no? Y no solo eso, recogiendo ofrenda todos los días. Diezmo, el diezmo es una obra de la ley, eso es maldición, son evangelios anatemas. Entonces, de manera que, mira que esto lo leen ellos y eso no los inmuta, no les hace nada. Pero ellos están detrás del dinero. ¿Cómo nacen, Héctor, las monjas? Ya eso es el famoso celibato, en la cual ellas están aparte y los curas aparte para estudiar en el seminario. Y eso afectó tanto que eso produjo dentro de esa religión el homosexualismo entre los hombres y el lesbianismo entre las mujeres, las monjas, todo eso. Dios. O sea, fue la misma iglesia católica. Claro, la que inventó es el celibato, el no casarse. Y el Señor dijo, creced y multiplicaos cuando hizo al hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo íbamos a seguir si no nos casamos? Villa sí ha cumplido eso. ¿Ah, Villa? El celibato. Multiplicaos. Uh-huh. Bueno, aquí vemos que Cristo se ofreció por una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Siempre hablo en una iglesia santa, sin mancha, sin mácula, sin. Hoy encontramos muchas religiones con tantas manchas que no se dan cuenta. Son ciegos, guías de ciegos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego porque van los dos ¿a dónde? Al infierno. Entonces, no sé, seguiremos explicando más en el próximo programa y vamos a dar los requisitos de los pastores. ¿Cuáles son los requisitos de los pastores bíblicos con los pastores de hoy día? Rápidamente, así como preámbulo, ¿qué requisitos deben cumplir? Marido de una sola mujer. Ahí mi madre. Y ahí tuerce la puerca el rabo, como dice el adagio popular. Para empezar, marido de una sola mujer. Y mira que va en contra del celibato, porque estos obispos y estos pastores y estos que de la Iglesia Católica no se casan. Se presume que no han tenido mujer, no han conocido mujer. Sin embargo, muchos curas o padres han dejado hijos regados por ahí. De hecho, aquí había un sacerdote en Simón Bolívar, sí, que decía, en una oportunidad, yo me le acerqué y le decía, ¿y qué más, padre? ¿Cómo está? Me dijo, qué ironía, ¿verdad? A mí todo el mundo me dice padre, menos mis hijos que me dicen tío. Tenía una cantidad de sobrinos ahí en el barrio Simón Bolívar. Después lo mandaron para allá, para el corregimiento La Playa, creo, por allá. Yo fui profesor del Colegio Salesiano de San Roque, profesor de música, y allá estaba, y conocía a Stanley Matutis, y ese dejó un poco de Dios en rebolo. Pero mira que se contradicen con la palabra, entonces. Dice, sí, marido de una sola mujer. Eso sí es cierto, que el padre Matutis dejó hijos en revuelo. Todo eso, cuando el río suena. Eso no es chisme. No, eso, cuando yo era profesor, todo eso estaba regado en el colegio y todo eso. Y mi padre. Y él ayudaba en voz baja a esos hijos y todo eso. No, era un hombre dadivoso, era un hombre. Se constituyó en el guía de los periodistas en Barranquilla. Eso es lo que se rumora allá. Y todos los profesores sabían eso y todo eso. Sí. Y todo eso. Muy querido el padre Stanley Matutis. ¿Lo conociste? Claro. Bueno, yo lo conocí también. Claro. Yo lo conocí, lo traté. Oye, era un gran señor. El punto es ese, de que ellos mismos están negando algo
que va contra la naturaleza, ¿no? Y tener hijos, Dios dice marido de una sola mujer para los requisitos de los obispos, ancianos, que tenga hijos creyentes. Que ahí es otro tema. Ese es otro tema. Eso es lo más tenaz. Y he conocido pastores. Porque usted puede pastores entre comillas, que los hijos son marihuaneros y todo eso. Comprobado, no es chisme ni es. Los conozco. Entonces nadie puede decir, voy a fundar una iglesia si tiene un hijo que está por allá desviado. Que tenga hijos creyentes. Si hay un hijo que no cree en Dios y que hace maldad y hace de cuanto, usted no puede ser pastor. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Imagínense usted lo difícil de eso. De los de afuera, no de los de la iglesia. De los de afuera. Buen testimonio de los de afuera. Aunque fíjese que algunos pastores han aprovechado ese tema para montar el negocio familiar. Sí, sí. Porque por lo menos Carl Luna, que es el pastor de la Casa de Dios, él dice que cómo es que a la casa de Dios se va con la Biblia y la chequera debajo del brazo. ¿Ah? Terrible. Yo le diría que quítenle los diezmos y las ofrendas todos los días a los pastores y dejan de predicar. De hecho hay una investigación contra él porque se dice que la iglesia que él creó en su tierra natal la hizo con dineros del narcotráfico. Y la señora esta de la Piraquive, ¿cómo es que se llama? No, la señora Piraquive es otra. Sí, esa también tiene negocio. Esa es otra, tiene también el negocio. Pero Carl Luna dicen que la Dama del Sur, una conocida narcotraficante, la reina del Sur o la reina del Sur, fue la que le construyó la iglesia a él en figura de paloma. En figura de paloma, se llama la Casa de Dios. Y tiene creo que una central en los Estados Unidos, porque la mayoría de las iglesias que se crearon como negocio, porque vieron el negocio. Por avaricia. La avaricia y la codicia. Y la mercadería. Traficando con la fe de los demás, sí. Han creado unos centros que nacen en los Estados Unidos. Y de allá se desprenden las iglesias. Usted tiene que aportarle a la de los Estados Unidos si quiere tener una iglesia que ahí se la autoriza. Ese es el centralismo, antibíblico, ¿no? Ah, terrible. Eso es antibíblico. Las iglesias son locales e independientes. Locales e independientes. Tú encuentras todas las iglesias eso, locales. Bueno, vamos a tener más temas que para tratar. Ay, sí, Dios sí, mío, Señor. Bueno, en pocas palabras, no pasan el examen de la Biblia, no lo pasan. No. Eso, los pastores actuales. No lo pasan. Por eso es mejor decir, yo no soy pastor, pero tengo una, ¿cómo que se llama? Célula de estudio, ¿verdad? Sí, yo no rindo los requisitos para ser pastor, porque tuve muchas mujeres. Y sí. El requisito número 1 es ser marido de una sola mujer. Y en la música tuve mujeres por acá, por allá, y dejé hijos por allá regados por todas partes. Entonces, no lo digo por vanagloria. Ese es como quienes dicen, yo soy pastor porque yo antes estaba en el mundo de las drogas y ya no meto perico y entonces ya yo estoy en los caminos del Señor. Eso no te hace en los caminos del Señor. No es aprobado el que a sí mismo se alaba. Eso no. Deja que lengua extraña te alabe. Además, si no se pasa, ahí están los requisitos que no se pueden pasar. Bueno. En una empresa no entra si no cumple los requisitos. En este manual bíblico también están. Los requisitos para ser pastor. Sí, el que no sabe. Buen tema para el próximo viernes. ¿Eh? Sí. Bueno, pues, mis queridos amigos, les agradezco inmensamente que pasen un maravilloso fin de semana. Quienes no se van a encontrar con nosotros a las 3 de la tarde